Vamos a comenzar con la insuficiencia o enfermedad renal aguda. ¿Cómo se va a definir? Como un deterioro de la función renal que va a producir una elevación de la urea y de la creatinina en el curso de días o semanas. Y se dice que es potencialmente reversible. Vamos a dividirla en tres tipos: una insuficiencia renal prerrenal, una renal propiamente o parenquimatosa y una postrenal. De estos tres tipos vamos a hablar de su etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Comenzamos con la más frecuente, que es la prerrenal. En su etiología vamos a encontrar principalmente aquellas causas donde disminuye el volumen sanguíneo, porque si hay menos sangre, va a llegar menos sangre al riñón y esto va a alterar la función renal, ¿no? Entonces tenemos causas de hipovolemia, la deshidratación, las hemorragias o la formación de tercer espacio, que es una redistribución anormal de líquidos en un espacio. Además, otra causa sería que el corazón no pueda bombear correctamente la sangre, entonces disminuiría el gasto cardíaco. Ahora, ¿esto a qué se debe? A alguna alteración en el corazón, por ejemplo, por infarto agudo de miocardio o por taponamiento cardíaco. Otra causa también sería la vasodilatación sistémica o el consumo de algunos medicamentos como los AINES y los IECAS. En cuanto a la clínica, vamos a hablar acerca del volumen urinario. En la prerrenal hay una oliguria con una orina muy concentrada. Y esta orina tiene una osmolaridad mayor de 500 miliosmoles por kilo y el sodio menor de 20 equivalentes por litro. Ahora, ¿cuál será su tratamiento? Enfocarnos en la etiología, en la causa. Y además vamos a corregir la volemia. Si es que existe una hipovolemia, se va a dar una hidratación. Y si es que hay una sobrecarga de volumen, entonces tenemos que eliminarlo a través de diuréticos. En cuanto a la renal propiamente o parenquimatosa, dentro de sus causas tenemos glomerulonefritis, vasculitis, tóxicos y fármacos. O sea, todos aquellos que van a afectar directamente al riñón. Hay una lesión en el parénquima renal. Y esto va a producir algunas manifestaciones como la oliguria, o también puede haber diuresis normal, y conforme va avanzando se va a desarrollar una poliuria. Además va a haber signos de uremia por acumulación de sustancias nitrogenadas tóxicas, y se van a desarrollar también trastornos metabólicos como por ejemplo la hiperpotasemia. En cuanto a la osmolaridad de la orina, va a ser menor de 350 miliosmoles por kilo y el sodio será mayor de 40 equivalentes por litro. En el tratamiento igual tenemos que enfocarnos en la causa. Se dará hidratación o diuréticos dependiendo de la volemia. Se debe de corregir los trastornos metabólicos que existen y en algunos casos se puede llegar a la diálisis. Y finalmente, en cuanto a la postrenal, que es la menos frecuente, se produce porque hay una obstrucción en algún punto de las vías urinarias, debido a patología prostática o a litiasis, o sea, cálculos, o a tumores, coágulos, estenosis. Y esto se va a manifestar con una diuresis variable, dependiendo mucho del grado de obstrucción. Y en cuanto al diagnóstico, tenemos que realizar una ecografía renal y de vías urinarias para poder determinar si hay obstrucción y dónde se encuentra esa obstrucción. Y en cuanto al tratamiento, obviamente tendría que descomprimirse la vía urinaria en el punto donde está obstruido. Eso sería lo correspondiente a la insuficiencia renal aguda. Y ahora Joab va a pasar a hablar acerca de la enfermedad renal crónica. Primero, ¿qué es o cómo se define? La insuficiencia renal crónica es una disminución progresiva de la función renal demostrada por una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros o la presencia de daño renal demostrada por imagen, ya sea por histología o alguna prueba bioquímica. Todo esto por al menos durante 3 meses. Existen diversos procesos patológicos que nos pueden llevar a la insuficiencia renal. Los más frecuentes son la diabetes mellitus y la hipertensión. Estos procesos patológicos eventualmente provocan una pérdida progresiva de nefronas y esto a su vez nos disminuye la tasa de filtración glomerular, lo que nos lleva a unas manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal, que van desde un síndrome urémico provocada por la acumulación de desechos nitrogenados, osteoporosis por aumento de la resorción ósea, anemia provocada por la disminución de producción de eritropoyetina y muchos otros. Para diagnosticar esta enfermedad es necesario pedir algunos laboratorios clínicos, como lo es la creatinina y la urea sérica, además de un nego para ver la cantidad de albúmina que se está orinando. También tenemos que calcular la tasa de filtración y estratificar la insuficiencia de acuerdo a la clasificación CADIGO. Para el tratamiento, en etapas iniciales lo que vamos a hacer es tratar las comorbilidades asociadas y retrasar en medida de lo posible la disminución progresiva de la función renal. También debemos tratar cada manifestación clínica y propiamente para la insuficiencia renal podemos usar desde fármacos nefroprotectores hasta terapias de reemplazo renal en los casos más graves.